Bueno, muy bien, ahora sí, acá estamos, oficialmente, en este tercer encuentro en el que vamos a ver el segundo capítulo de este libro, Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon. El capítulo se llama Grandeza y debilidades del espontaneísmo, ¿no? Comenzábamos el encuentro off the record, comentando y hablando de algunas cuestiones de la región, por ejemplo, las elecciones de Perú. Acá nos ponían un poco al tanto y nos actualizaban un poco Charo y Héctor, de cómo va la cuestión, que está votando básicamente la derecha contra la izquierda, ¿no? Para decirlo de modo sencillo, Keiko Fujimori contra Roberto Sánchez, ¿no? Y que es interesante, y lo escuché, lo pensé mientras hablaban ellos, pero no lo dije y aprovecho de decirlo acá, que creo que Héctor comentaba que se ve en el mapa electoral, se evidencia mucho que los que están como en el centro más enriquecido y más privilegiado del país votan por Keiko Fujimori, ¿no? Una candidata de derecha, probablemente colaboracionista con Estados Unidos, colaboracionista incluso porque ahora conocí que hubo una comunicación directa de aliento, de camaradería entre ella y el candidato de la ultraderecha de acá de Colombia, Abelardo de la Espriella, donde se daban ánimos mutuamente, ¿cierto? Entonces, muy probablemente esté alineada y se vaya a querer alinear con toda la política regional norteamericana en Latinoamérica, ¿no? Y por el otro lado, los votantes de Roberto Sánchez son los votantes de la periferia, los votantes de los olvidados, los votantes de los excluidos, los votantes de los empobrecidos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, pasa lo mismo en Colombia. En Colombia, incluso, si ustedes ven el mapa, no solamente el mapa electoral, sino que el mapa electoral coincide con el mapa geográfico. Es una cosa alucinante desde el punto de vista teórico de la teoría del centro y la periferia, por ejemplo, de Enrique Dussel, cómo es que en el centro, ¿sí? El eje cafetero en Colombia, por ejemplo, donde está ahí Antioquia, Santander, etcétera, ¿no? Todo en el centro está concentrado el votante de Abelardo de la Espriella, y todo lo que es en la periferia campesina, la periferia digamos, donde se va infiltrando las organizaciones guerrilleras, las organizaciones narcotraficantes, las organizaciones paramilitares, esas periferias que son las más afectadas por la violencia incluso estatal, cuando quiere combatir a través de prácticas de guerra, ¿no? Militar contra las periferias. Son esas las personas que sufren el conflicto armado, sufren el abandono del Estado, los que han votado por la izquierda, ¿no? Que afortunadamente, después de 4 años de haberse más o menos consolidado, yo creo que hoy queda la izquierda muy apuntalada, independientemente de que gane o no gane Cepeda, que es el continuador de la política de Petro. La izquierda queda muy consolidada como nunca antes en la historia del país, ¿no? Como nunca antes en la historia del país, y queda una fuerza de izquierda institucionalizada, que tiene poder electoral para que, si no gana las elecciones actuales, pueda ganar las elecciones próximas, ¿cierto? Y eso nunca había pasado porque venimos de una historia tan violenta a nivel desde la institucionalidad gobernada por la derecha en Colombia, que cuando se ha querido armar una oposición de izquierda democrática desde las ciudades, desde los centros urbanos, no desde el campesinado, sino desde los centros urbanos, y eso tiene que ver con lo que dice Frantz Fanon, fue sistemáticamente exterminada y masacrada. De hecho, hay un genocidio, que es el genocidio de la Unión Patriótica, que se llama, que era un partido de izquierda democrático que no reivindicaba la lucha armada, y bueno, fue masacrado, fue asesinado y se cometió un genocidio, y más de 5.000 miembros fueron exterminados. Incluso el padre mismo del candidato actual presidencial por la izquierda, Manuel Cepeda, el candidato actual es Iván Cepeda, Manuel Cepeda fue asesinado, ¿sí? Y hay un 3 o 4 o un puñadito de esos antiguos militantes y políticos de la Unión Patriótica que han sobrevivido, ¿no? Y no hay mucho más. Así que es un partido desaparecido bajo la violencia del terrorismo estatal y paramilitar incluso, ¿no? Así que es muy loco cómo se va configurando, ¿no?
la historia y cómo se va viendo ese mapa electoral de centro y periferias, ¿no? Centro económico, centro pujante, centro de clase media para arriba, con aspiraciones, ¿no? Hacer ni siquiera de la aristocracia, porque en Latinoamérica también hay otra cosa que tenemos que entender y creo que eso le explica muy bien la historia argentina y la lectura que van haciendo los intelectuales e historiadores de la Argentina, que es que en Latinoamérica nunca hubo específicamente aristocracia. En Latinoamérica hubo oligarquía, que no es lo mismo, ¿sí? Porque la aristocracia normalmente tiene que ver con, obviamente, las clases pudientes, con alguna relación directa o indirecta con la nobleza, podríamos decir, pero que normalmente busca, obviamente, explotando a quien tenga que explotar, pero busca la grandeza de su propio país, ¿sí? Ellos quieren, normalmente la aristocracia, que es propia de países del centro, podríamos decir, de potencias mundiales, de potencias imperiales colonizadoras, las aristocracias de esos países lo que quieren es ser ricos, pero ser ricos de países poderosos, al contrario de las oligarquías latinoamericanas, que son las que concentran el poder económico, que quieren ser los más poderosos, pero que, digamos, lo van a hacer con el método de entregar las tierras, los recursos, el Estado a potencias económicas, culturales, políticas extranjeras, ¿no es cierto? Esa es una gran diferencia. Las oligarquías latinoamericanas no quieren la grandeza de su país, quieren su propia grandeza. Y si para eso ven el camino más corto para lograr eso, vender a su propio pueblo y a su propia nación, lo van a hacer. Esa es la gran diferencia. Y tienen un papel más bien colaboracionista, vendepatria, ¿no? Entreguista. O cipayista también, ¿no? Cipayo, es el término que se utiliza mucho, por lo menos en Argentina se usa mucho ese concepto, ¿no? El concepto de cipayo, como vendepatria. Bien, dicho todo esto, comencemos un poquito con el capítulo en concreto, ¿sí? Hablando entonces de la grandeza y las debilidades del espontaneísmo, ¿no? Cuando Fanon habla del espontaneísmo, se va a referir a esa suerte de actitud que tiene tiene una especie de comienzo en el campesinado, que termina configurando después grupos guerrilleros, ¿no? Y ese campesinado que decide alzarse en armas, ¿no? Al principio, fíjense que incluso si ustedes hacen el esfuerzo de leer atentamente el capítulo para mí al principio no es como muy claro. Creo que el capítulo queda claro cómo se va hilvanando la argumentación cuando uno lo lee de modo atento una primera vez y luego lo repasa una segunda y una tercera sobre lo que subrayó. Creo que en el segundo o en el tercer repaso del capítulo uno puede darse cuenta más claramente cuál es el hilo de la argumentación que va teniendo, ¿no? Pero al principio uno tiene como esa sensación de que parece que otra vez vuelve sobre lo mismo, pero ¿cómo? Al final esto ya pasó, ¿por qué vuelve a pasar? Bueno, y es porque la historia es cíclica, ¿no? La historia es cíclica. Y incluso los combates y las luchas entre los distintos actores, ¿sí? de esa experiencia colonial que busca una liberación nacional, también es contradictoria. ¿Por qué? Porque aparece el campo enfrentado a los partidos nacionales. Los partidos nacionales que quieren presionar, por ejemplo, al sistema colonial y a la burguesía colonial de la metrópoli. Y en ese momento el campesinado aparece como una especie de aliado de la metrópoli, aliado de los colonizadores. Pero después el campo, por otros momentos, después yo lo hago como la sinopsis y ahora lo vamos a desarrollar más específicamente, ¿no? Digo, después vienen momentos históricos dentro del proceso de la vida colonial en el que el campo se enemista, o sea, mejor dicho, se vuelve aliada o se vuelve aliado del campo de los partidos nacionales surgidos en las ciudades, ¿no? En las zonas urbanas, en contra de los colonizadores, en contra de las metrópolis, en contra del orden colonial, ¿no? Entonces hay como todo el tiempo esta alianza, rotura de la alianza, ¿no? O tejido de nuevas alianzas, y así se pelea contra los que después se va a aliar el campo, y así sucesivamente, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué se va dando esa suerte de dinámica. Y en todo eso hay una característica del campo, ¿sí? Que es la de espontáneamente organizarse de modo armado, ¿sí?
pero sin un objetivo claro y específico y consciente, sino más bien justamente espontáneo, de lucha, de liberación, contra el que considera enemigo en un determinado momento. A veces, insisto, pueden ser los partidos progresistas nacionales surgidos en los centros urbanos, ¿sí?, que están en contra del colonialismo, y a veces a favor del colonialismo y en contra de los partidos nacionales, ¿no? Vamos a ver por qué se da eso, ¿no? Entonces, el espontaneísmo hace un poco referencia a eso, y por eso el espontaneísmo tiene grandezas y tiene debilidades también, ¿no? Dependiendo de cómo se lo trate desde la colonia, perdón, desde los colonizadores, o cómo se lo trate desde los partidos nacionales o nacionalistas surgidos en las zonas urbanas, ¿no? Porque ese espontaneísmo tiene origen en concreto en el campesinado, ¿sí? Bien, dice entonces, para empezar a explicar todo este problema y estas contradicciones y luego contradicción de la contradicción, Frank Fanon dice que, al principio del capítulo, dice que hay como una suerte de desfase, ¿no? Es decir, como una diferencia de ritmo, una cosa que va más lenta y otra cosa que va más rápida, ¿no? O que pretende mayor rapidez o que reclama mayor rapidez, ¿no? ¿Qué es lo que va más lento? Bueno, son los cuadros, dice, o los cuadros de los partidos nacionalistas, ¿sí? Que de alguna forma, dice Fanon, lo que quieren es, o lo que intentan hacer, o lo que se sienten impulsados a hacer, es medir, ¿sí? Y para poder medir hay que ir un poco más lento, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades, ¿no? Y por eso las dificultades de liberar al pueblo de las garras de la colonización, ¿no? Y por eso limitan la reivindicación, como diciendo, sí, 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 nosotros estamos de acuerdo con lo que reclaman los que son oprimidos, pero hay que ir lento, hay que ir despacio, ¿sí? Hay que ir como dice el dicho, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. Ahora bien, las masas populares, al contrario de los cuadros de los partidos nacionalistas que miden las dificultades y limitan las reivindicaciones, exigen mejoras inmediatas y totales a su situación, ¿sí? Es un poco, creo que eso se puede ver, por ejemplo, en lo que está pasando hoy en Bolivia, ¿no? No lleva ni 6 meses el gobierno electo de derechas que ya le están parando el país y están casi como de alguna forma creando una circunstancia en la cual, bueno, no sé, puede derivar en una suerte de guerra civil, ¿sí? Tranquilamente, porque todo depende de un hilo, hay un equilibrio demasiado delicado, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, en este caso, porque de alguna forma las masas populares, las masas campesinas, las masas indígenas, etcétera, etcétera, no pueden esperar ni un mes para que la dirección de la política tome un rumbo, ¿sí? Que vaya en función de las reivindicaciones que ellos tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque viven al día, ¿sí? No dicen, bueno, puedo tomarme licencia en el trabajo, tengo unos ahorros, no, nada de eso, ¿sí? Nada de eso. Entonces, yo creo que uno de los detonantes de lo que pasó en Bolivia es que, como tiene una crisis energética y de suministro de combustible el país, empezaron a vender o a llenar los surtidores de combustible con combustible de mala calidad. Y el estropeo, los camioncitos, las camionetitas, los autitos muy precarios que tienen los indígenas para transportar sus mercaderías al mercado e intercambiar, vender, lo que sea. Bueno, creo que eso fue lo que, obviamente no es lo único, pero fue la gota que rebalsó el vaso, porque lo poco que tienen lo perdieron, porque un motor se estropea y arreglar un motor sale carísimo, cuando no es imposible, ¿no? Entonces, gente que vive al día, ¿qué va a poder reparar el motor? Y además, en sus propios, obviamente no andan en camionetas 4x4 los indígenas, tienen camionetitas, camioncitos, colectivitos que tienen ya sus años, sus décadas, y bueno, y andan porque andan, están hechos como se hacían antes las cosas viejas que duraban 100 años, ¿no? Y no como los coches de ahora. Pero claro, no tienen dinero para reemplazarlo, para comprar otro y demás, ¿cierto? Entonces, el ejemplo lo pongo para fundamentar de alguna forma por qué las masas populares exigen mejoras inmediatas, ¿no? Y total, ¿no es cierto?, de la situación en la que se está. Y eso genera un descontento en las masas en concreto, ¿no? Que finalmente se traducen, entre otras cosas, por ejemplo, dice Fanon, en conflictos sindicales. Conflictos sindicales que terminan politizando a las masas. Acá hay una cosa importante, teóricamente hablando. Cuando Fanon dice que las masas se politizan y que adquieren conciencia de que el origen de sus conflictos no son locales, está explicando que la politización ayuda a tomar conciencia de que el problema es un problema
estructural geopolítico, que viene de la época de la colonialidad, que todavía hoy la seguimos heredando, ¿sí? Entonces, el conflicto, ¿sí? El aumento de los conflictos sindicales entre sindicatos y gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando las masas se politizan, entienden que una cosa es el conflicto local y otra cosa es el origen de ese conflicto local. El origen de ese conflicto local es el orden colonial heredado. Y la presión que sigue ejerciendo los colonizadores, aunque ya no estén los colonizadores en la colonia, sino que dirigen todo desde allá, ¿no? Valiéndose de ese orden colonial, comprando voluntades de gente local, ¿sí? Eso es politizar las masas, o cuando las masas se politizan. Es que comprenden, más o menos conscientemente, que los problemas no son locales, los problemas son regionales, son geopolíticos, ¿sí? Son de relación de subordinación entre los países desarrollados y los subdesarrollados, ¿sí? Hay una relación de subordinación entre uno y otro. Todo este contexto que empezamos a explicar, obviamente es complejo, entonces hay que tener paciencia, hay que ir tratando de desarmarlo para que vaya tomando forma, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos esto, ¿no? Esa diferencia de ritmos entre los partidos políticos y las masas populares. Partidos políticos dicen, no, vamos lento, hay que tejer alianzas, ¿no? Hay que tener una buena relación con las corporaciones extranjeras, con los gobiernos ajeros, etcétera, etcétera. Y las masas dicen, nosotros no podemos esperar ni una semana, hay que tomar medidas ahora. Y si tomás medidas en contra nuestro, no te vamos a bancar más 4 años del gobierno. A los 6 meses te volteamos el gobierno. No jodés más con nosotros. Básicamente eso, ¿no? Hablando en criollo. Entonces, eso por un lado. Yo he escuchado declaraciones de noticieros alternativos y demás cuando entrevistan a los propios aymaras en Bolivia y la tienen muy clara, están empezando a tener una conciencia histórica muy clara de la opresión colonial que están sufriendo y de quiénes son los que colaboran con esa opresión colonial, ¿sí? Y eso significa que las masas se empiezan a politizar, ¿sí? Bien, por otro lado, entonces acá tenemos partidos políticos y masas populares en un contexto de orden colonial que excede la política local. Está relacionada con la política internacional, con la política global. Por otro lado, tenemos un tercer grupo de actor, ¿no? Que son los intelectuales colonizados, de los que ya hablamos antes, ¿no? Los intelectuales colonizados, va a decir Fanon, son los que también van a crear partidos políticos, pero partidos políticos sin raíz local. ¿Por qué? Porque los crean imitando los partidos de la metrópolis. ¿Por qué hacen eso? Y bueno, porque los intelectuales colonizados son los que se formaron afuera, ¿sí? Son esos miembros de clases privilegiadas, pero que tienen algún sentimiento de empatía y simpatía por los condenados de la tierra, ¿sí? Y adoptan actitudes de izquierda, pero adoptan actitudes de izquierda como si fuesen la izquierda occidental, la izquierda europea, ¿sí? Y la izquierda occidental, la izquierda europea no enfrenta los mismos problemas que la izquierda latinoamericana, ¿no? Entonces, cuando vienen intelectuales colonizados que vuelven a su país de origen, intentan crear o fundar partidos a imagen y semejanza de los lugares en los que estudiaron, bueno, ahí va a haber una contradicción, va a haber una falta de coincidencia, es decir, no le va a calzar bien a la población local las formas y las prácticas de ese partido político porque pretenden gobernar a un argentino, a un peruano, a un boliviano, a un colombiano, a un venezolano, como se gobierna a un francés, a un italiano, ¿no? A un británico, a un irlandés, y no se va a poder hacer, no se va a poder hacer eso. ¿Por qué? Bueno, porque los partidos políticos de las metrópolis, de los países colonizadores, tienen una unidad nacional y una homogeneidad económica bastante bien lograda, ¿sí? No hay tanta distancia entre el que más tiene y el que menos tiene en Europa y en Estados Unidos como la que hay entre el que más tiene y el menos tiene en Latinoamérica. Por eso digo homogeneidad económica y unidad nacional incluso, ¿sí? Tienen conflictos de desunión nacional, no sé, en España, por ejemplo, si después me escucha Paloma, en España, bueno, uno más o menos sabe que hay movimientos cuasi separatistas o separatistas, ¿no? Están los catalanes, están los vascos,
vascos, etcétera, etcétera, que también pretenden encarnar nacionalidades diferentes a la española, ¿no es cierto? Pero aún así, su conflictividad es mucho menos profunda que la conflictividad que hay en las distintas etnias, culturas, tribus, ¿no? Idiosincrasias, clases, etcétera, en Latinoamérica, ¿sí? Y a su vez, en África es mucho peor que en Latinoamérica, ¿no? Es mucho más profundo todavía. Entonces, cuando vos creas partidos políticos en Latinoamérica que se empiezan a manejar igual que se manejan en Europa, y bueno, se encuentran con una realidad completamente diferente, se encuentran con una realidad que no es la europea. ¿Cuál es la realidad que no es como la europea? Bueno, dice Fanon, ¿no? Latinoamérica es una realidad, en realidad él está hablando de África, pero hay muchas cosas que son muy paralelas, ¿no? Y yo acá lo retraduzco y vamos a pensar que está describiendo a Latinoamérica porque yo creo que coincide perfectamente en este aspecto, ¿no? Entonces yo agrego en Latinoamérica coexisten, y ahí empiezo a leer a Fanon, que habla en realidad de África, coexisten a la vez la esclavitud, la servidumbre, el trueque, la artesanía y las operaciones bursátiles. ¿Qué tienen que hacer las operaciones bursátiles, ¿no? La política de las finanzas, de la bolsa de valores, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer en un país donde todavía hay esclavitudes, servidumbre, trueque, artesanía? ¿No? Es como una especie de realidad desequilibrada que existe en Latinoamérica y en África. Desequilibrio que no existe en Europa, ¿no? Y encima, esas intelectualidades colonizadas que crean partidos imitando a los partidos de la metrópolis, se proponen un fin que obviamente fracasa por todo esto que estamos comentando, ¿no? ¿Cuál es el fin? Bueno, movilizar a las masas y presionar a la administración colonial. Pero no lo logran hacer, ¿sí? Porque además las masas que intentan modificar no son la masa nacional, con la diversidad que hay de masas nacionales. Ellos identifican masa nacional con una minoría de la masa, que es la masa obrera de las ciudades urbanas industrializadas, de la colonia o de Latinoamérica, ¿no? Y se olvidan, por ejemplo, de las masas indígenas, se olvidan de las masas campesinas, se olvidan de las masas del lumpen proletariado. Van a encontrar que acá lo dice en francés, Fanon nombra al lumpen proletariado. ¿Qué es el lumpen proletariado o lumpen proletariat? Es un concepto acuñado por Marx y su socio intelectual Engels, ¿sí? Que pretende describir a esas masas que viven, digamos, que se trasladan del campo a la ciudad, pero que no logran integrarse en la ciudad con un empleo, sino que están desempleadas, viven en las periferias del urbanismo, o sea, no se van del todo al campo, sino que están en la periferia de las grandes ciudades, ¿sí? En Brasil se le dice favelas, en Argentina se le dice villamiserias, no sé cómo se le dirá en Bolivia y en Perú eso, ¿no? Si quieren contarnos si tienen algún nombre específico eso, no sé, o si se ve de la misma manera, ¿no? Que son como asentamientos grandes... humanos, le dicen acá. ¿Cómo? Asentamientos humanos, lo que es aquí. Asentamientos humanos, exactamente, asentamientos humanos, y que son esos asentamientos que tienen casas hechas de chapa, básicamente, ¿no? Y que van montaña arriba, o que se van a la vera del río, o del riachuelo, que recorre o que circunda la ciudad, como pasa en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? En Colombia se le dice comuna, ¿no? Se le dice comuna. Ese es el lumpen proletariado, ¿no? El que no está ni en el campo, ni del todo integrado a la economía formal, ¿no? De los centros urbanos. Es un desempleado, es el que hace múltiples trabajitos a lo largo del día, ahoga sus penas con alcohol, que a veces cae en la delincuencia, no tiene una clase definida. O sea, no es ni campesino, ni siquiera llega a ser del todo clase pobre, no llega a ser clase media, no es clase trabajadora, no es obrero, ¿no? Es lo que se llama un desclasado. Sin conciencia de clase tampoco, como que le serviría para poder organizarse y articular demandas conforme a su situación concreta, ¿no? Ese es el lumpen proletariado. El que está, digamos, el que no está incorporado a ninguna clase social específica, ¿sí? Y que vive en extrema precariedad. Ese es el lumpen proletariado, ¿no?
Entonces, y también el lumpenproletariado configura una masa. Entonces, los partidos políticos, en definitiva, ¿a qué apuntan? ¿No? Esos partidos políticos que siempre se inspiran en los partidos políticos, además, pero los partidos políticos son una invención occidental europea, ¿sí? No se conocía eso en Latinoamérica, en África, en Asia, se conoce después, con el colonialismo, ¿no? Y se importa, ¿sí? Bueno, esos partidos políticos no intentan organizar ni dirigir su mensaje a las masas campesinas, ni a las masas del lumpenproletariado, ¿no? Sino simplemente a las masas obreras. Y dentro de la masa obrera, algunos obreros, a los obreros portuarios, a los obreros industriales, a los obreros estivales, etcétera, pero no, ni siquiera a todos los obreros, ¿no? Eso es un problema. Bien. A su vez, fíjense, para seguir complejizando la situación en la que se está y por qué es tan difícil todavía lograr la verdadera independencia, ¿no? En Latinoamérica está pendiente un movimiento, el éxito de un movimiento hacia una segunda independencia, ¿eh? Nosotros nos creemos independientes, pero la independencia que tenemos es meramente formal y estrictamente política, pero no es políticamente material, ¿sí? Una de las pruebas más radicales de que la independencia de los países latinoamericanos, de las repúblicas latinoamericanas, es meramente formal y estrictamente política, económica no es, ¿no? Productiva tampoco es, ¿sí? Pero la prueba de que esa independencia es estrictamente formal en lo político y no es material, es que países extranjeros siguen teniendo una injerencia decisiva en los presidentes que se votan, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica. En Latinoamérica se votó a Milei por la injerencia de Trump, ¿sí? Se me cruzaron los cables ahora. Noboa está en Ecuador, ¿no? Ecuador, sí. Ecuador. Noboa fue votado por injerencia de Trump, ¿sí? Bukele está en El Salvador por injerencia de Trump. Paz, obviamente, en Bolivia está por injerencia de Trump, ¿no? En Perú hay algunos indicios que permiten pensar que hay un vínculo también con un apoyo de Trump, ¿sí? El apoyo de Trump para el candidato ultraderecha en Colombia es explícito, ¿no? Entonces, sobre todo Estados Unidos tiene una injerencia fundamental y de primer orden en a quién se vota en Latinoamérica. Entonces, la independencia política es meramente formal, no es concreta, no es material. Y si después pasamos a lo económico, todavía estamos en la dependencia total, porque todavía estamos con una deuda externa, por ejemplo, de la cual nosotros dependemos y estamos subordinados a los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Las potencias extranjeras. En lo productivo, también dependemos, digamos, de tecnología extranjera. Toda la tecnología de las telecomunicaciones, internet, agropecuarias, de gasoductos, energía eléctrica, lo que a ustedes se les ocurra de tecnología no es desarrollo soberano de los países latinoamericanos. Depende de tecnología extranjera. Depende de tecnología extranjera. La inmensa mayoría, ¿sí? Entonces tampoco hay independencia productiva, ¿sí? Tecnológico-productiva. Y así podemos seguir. Entonces, está pendiente en Argentina, en toda Latinoamérica, una segunda independencia, ¿sí? A lo que quería ir es que, para seguir complejizándolo, ¿no? Estos partidos nacionalistas fundados por intelectuales colonizados tienen su origen contemporáneamente con la conformación de las élites, ¿no? Comerciantes, las élites burguesas comerciantes, las élites criollas, ¿no? Que tienen aspiración de aristocracia, pero no son más que oligarquía, ¿no? Como lo explicábamos. Y que tienen un fetiche, esas élites comerciantes, que también son élites intelectuales, ¿no? Creadoras de los partidos. Tienen un fetiche, es el fetiche de la organización, ¿no? ¿A qué nos referimos con fetiche? Bueno, con el argumento discursivo principal con el que se convence al electorado masivo. Eso es un fetiche en concreto, ¿sí? En términos políticos, ¿no? Es el argumento que siempre, el argumento barato que siempre se esgrime. O sea, en Colombia lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es el argumento barato que siempre se esgrime? Mano dura, ¿no? Destripamiento a esa izquierda comunista, cuando en realidad no es comunista, es socialdemócrata, ¿sí? Cuando en realidad los procesos de paz tuvieron mucho mejores resultados a largo plazo que las políticas de mano dura, de guerra, bombardeo, etcétera, ¿sí? Pero ¿cuál es el fetiche discursivo que tienen siempre? Mano dura, comunismo, totalitarismo, vamos a perder la democracia, firmes por la patria, estos que son traidores de la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el fetiche, ¿sí?
Bueno, Fanon lo engloba todo en un fetiche, en el fetiche de la organización, ¿sí? A tal punto es tanto el fetiche de eso que hay banderas latinoamericanas, de países latinoamericanos, que tienen esa palabrita en su bandera, en el escudo de su país y de su bandera. Hablo de Brasil, dice orden y progreso, ¿no? En portugués, ¿no? Pero dice orden y progreso, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Bueno, ahí nos damos cuenta de que en la historia brasilera, bueno, hubo una élite intelectual y comerciante oligárquica, ilustrada, heredera de la occidentalidad, y que bueno, que fue la que fundó el país, ¿no es cierto? Y bueno, le heredó su lema, orden y progreso. Ahí está la organización. Entonces, lo importante es la organización, ¿sí? Lo importante es la política de seguridad con mano dura, policías en cada esquina, ejército en el campo, ¿sí? O sea, guerra sin tregua contra las guerrillas, etcétera, etcétera, contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese es el fetichismo de la organización. Tiene que haber orden, ¿sí? Y si hay desorden, que sea en la periferia. En las grandes ciudades no, ¿sí? Donde está la clase media, empresaria y qué sé yo, ¿sí? Entonces, esos partidos nacionalistas surgen o tienen su origen contemporáneo con la conformación de la élite burguesa y comercial y empresaria, que tiene como fetiche la organización, ¿sí? Y ese fetichismo de la organización se va a enfrentar paradójicamente también con los estudios intelectuales sobre la condición de la colonialidad, ¿sí? Porque también esos intelectuales, esa élite intelectual que después gira hacia la izquierda, empieza a hacer estudios teóricos sobre su propia condición, ¿sí? En el orden colonial. Y eso se va a enfrentar en la teoría con el fetichismo de la organización, con el discurso, con el eslogan, ¿no? Repetido hasta el hartazgo, de que tiene que haber orden, tiene que haber organización, ¿no? Para que sea posible el progreso. El problema es el progreso para quién, ¿no? Bien, ahora, esos partidos nacionalistas que desde ciertas élites intelectuales que se van a hacer de izquierda y que estudian la condición colonial, dice Fanon, tienen un gran error histórico, que es dirigirse, como ya les adelanté antes, solo al proletariado de las ciudades, que el proletariado de las ciudades colonizadas o de las colonias, como Latinoamérica todavía, esos proletariados, esa clase trabajadora, no es la mayormente oprimida, es la que de alguna forma tiene privilegios en la colonia. Porque no es lo mismo, esto también hay que aclararlo, ¿no? No es lo mismo ser obrero en una ciudad que campesino en la periferia. No es lo mismo ser pobre en el centro urbano que ser pobre en el campo, o en la montaña, o en la selva, ¿no? Toda persona, ¿sí?, que esté en los centros urbanos, aunque esté en la parte más baja del centro urbano, es privilegiada con respecto a lo que está en la parte más baja de las periferias, ¿no? ¿Y a quiénes se dirigieron los partidos políticos históricamente? Al proletariado de las ciudades, que son los privilegiados de la colonia, son los citadinos mimados por el régimen colonial, dice Fanon, ¿no? Es la fracción burguesa de la colonia. Obviamente, el obrero de la colonia es privilegiado, pero el obrero o el proletariado de la metrópolis, ese sí es oprimido, ¿sí? Bien, esa fracción burguesa de la colonia, que son los citadinos mimados o el proletariado de las ciudades en las colonias, van a estar en lucha simbólica e histórica contra las masas rurales, ¿sí? A mí me pasaba mucho, eso yo lo viví mucho en Argentina. Por ejemplo, yo soy nacido en una ciudad que se llama del interior, que decimos en Argentina. No sé si le dicen igual en Perú, en Colombia o en Bolivia, pero en Argentina se distingue el interior de las costas portuarias o de los centros urbanos en las llanuras, donde está la capital normalmente, ¿no? Y tradicionalmente es entendida como toda ciudad que no sea de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, en cualquier provincia que sea, para el porteño en Argentina es el campo, es el atraso, es la zona menos civilizada, ¿no? Donde no hay tren, donde no hay metro, donde no hay subte, donde no hay autopistas, donde no hay rascacielos, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, cuando yo me mudé de Junín a Buenos Aires, era el pibe del campo, y me lo hacían notar y me lo hacían saber todo el tiempo. ¿Por qué digo esto? Bueno, para ilustrar un ejemplo concreto de que la fracción burguesa de la colonia en las ciudades, en los centros urbanos de la colonia, que son los trabajadores, la clase proletaria, el obrero,
ha estado siempre en lucha simbólica contra las masas rurales, ¿sí? Y en ese sentido, los que vienen del campo, por así decirlo, se sienten igualmente discriminados tanto por el obrero nacional como por los colonos de la metrópoli, ¿sí? Y eso es porque históricamente, dice Fanon, el dominio colonial, desde el descubrimiento de América hasta el 1800, ¿no? Desde el 1500 hasta el 1800, la metrópolis, en este caso española, organizó el dominio, ¿sí? El poder dominador de la metrópolis sobre las colonias, petrificando al campo, dice. ¿Qué quiere decir cuando dice petrificando el campo? Es condenando y organizando el campo de tal manera para dejarlo siempre en el mismo lugar, que no progrese, que no prospere, que no crezca tecnológicamente ni nada. Organizarlo de manera tal, ¿sí? Que logre cierto progreso mínimo, pero que no se industrialice, sino que permanezca siendo campo para poder digamos, generar políticas extractivas. Es así como es que se extrajo la minería, se extrajeron granos, trigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se exportaba, ¿no? Toda esta matriz de exportación de materia prima que sigue hasta hoy en Latinoamérica. Latinoamérica no hace otra cosa que exportar materia prima a los países desarrollados. Y los países desarrollados después nos venden celulares, ¿sí? O nos venden ultraprocesados alimenticios producidas con nuestra propia materia prima. Digo, ¿por qué no los podemos producir nosotros? ¿No? Bien, ese es el legado de la colonización española, aunque nos quieran hacer creer que España nos trajo la civilización, que en realidad no se robó el oro, sino que el oro y los minerales y no sé qué, sino que nos legó catedrales, escuelas, pavimentación, etcétera, etcétera. Cuando en realidad las principales civilizaciones latinoamericanas tenían, digamos, vías mucho mejores que las que tenían los feudales españoles, edificaciones que no podrían soñar jamás construir los españoles, ¿sí? Sistemas de riego que jamás soñarían tener los españoles, astronomía precisa que no podrían jamás soñar los españoles, ni los romanos, ni los griegos, ni nadie. ¿De qué civilización vienen a decir? Tenían un sistema de salud mucho mejor que la que tuvieron los españoles, porque aunque había grandes centros urbanos, no se registraban hacinamientos, no se registraban malarias, pestes, ni nada por el estilo, ¿sí? Distribución del alimento donde, por ejemplo, en el Imperio Incaico, que implica Perú, implica Bolivia, etcétera, no había nadie que pasara hambre, ni desde el más rico hasta el más pobre, nadie pasaba hambre. No existía en el vocabulario quechua y aymara que se refiriera al concepto de hambre. ¿De qué civilización vinieron a traer? ¿Qué avance vinieron a traer? ¿Qué adelanto vinieron a traer? En lo único que eran mejores y porque eran mucho más bárbaros en realidad es en el armamento. Que encima el armamento que tienen los españoles ni siquiera lo inventaron ellos, porque la pólvora, la metalurgia y toda la armamentística industrializada que tenían ellos, la heredan de los chinos, que les llega a través el califato de Córdoba, ¿sí? Que era la avanzada más cercana que tenía el mundo islámico y árabe sobre lo que hoy conocemos como Europa, ¿sí? Entonces, ¿de qué adelanto propio original de ellos hablan que vinieron a traer? Es más, nos pudieron vencer, y no importa, yo soy descendiente de italianos y españoles, pero no importa, y franceses también hay alguno por ahí. Pero yo me considero español y hablo como en nombre de los pueblos latinoamericanos como perteneciente a Latinoamérica, ¿no? Entonces, digamos, ni siquiera digamos, la única manera que pudieron tener para vencernos es que nosotros teníamos una cultura quizá mucho menos guerrera de lo que se quiera hacer creer, porque estaba más preocupada de la astronomía, de la filosofía, de la arquitectura, del arte, de la música, de la religión y de la mística. Estaba mucho más preocupada por eso esta religión que por hacer la guerra, ¿no? Entonces los bárbaros son ellos, que lo único que saben hacer es armas de destrucción masiva y no nos legaron nada de valor en lo cultural. Es más, nosotros
somos lo que somos por España, ¿sí? Pero no gracias a España, sino a pesar de España somos lo que somos, ¿sí? Y hablamos la lengua que hablamos y tenemos los conflictos internos que tenemos, ¿sí? Es a pesar de España salimos adelante más o menos rengueando y tuertos, ¿sí? Pero no gracias. Ojalá nos hubieran dejado en paz y a lo mejor tuviéramos todavía pirámides contemporáneas, ¿no? Más altas que las de Egipto y más altas que cualquier, digamos, rascacielos que pueda llegar a tener Dubái y todas esas cosas, ¿no? Acá se harían probablemente pirámides, esas estructuras imposibles de hacer para cualquier civilización occidental. Fíjense, ¿por qué? Porque Latinoamérica tiene muchas más raíces orientales, ¿sí? Y africanas que occidentales. Y las raíces orientales y africanas son mucho mejores y crearon cosas que jamás Occidente pudo crear ni construir, ¿no? Bien, seguimos entonces. Entonces, volvemos al gran error, ¿no? Al gran error. Despreciar, discriminar, ningunear, invisibilizar, enterrar, ¿sí? A las masas campesinas, a las masas del lumpenproletariado, a las masas indígenas, y quedarse solamente, ¿sí? por prejuicio de clase, con las masas obreras de los centros urbanos, ¿sí? Dice Fanon, los partidos nacionalistas, en su inmensa mayoría, sienten una gran desconfianza hacia las masas rurales. Yo sumaría indígenas. Esas masas les dan, en efecto, la impresión de deslizarse en la inercia y la infecundidad, ¿no? La inercia en el sentido de que viven porque viven y no tienen proyecto, no tienen progreso, no se ponen objetivos, nada por el estilo. Viven por la inercia de la vida, digamos, ¿no? Eso piensan prejuiciosamente los partidos nacionalistas de las masas rurales e indígenas. Rápidamente, dice, los miembros de los partidos nacionalistas, que son obreros de las ciudades e intelectuales, se forman sobre el campo el mismo juicio peyorativo que los colonos, ¿sí? O discriminador que los colonos. Dice en otro fragmento Fanon, cada vez que las élites hacen un esfuerzo dirigido a las masas rurales, los jefes de tribus, los jefes de sectas, las autoridades tradicionales multiplican las advertencias, las amenazas y las excomuniones a los suyos, ¿no? Y lógicamente, porque hay una desconfianza también, ¿sí? Producto de un racismo y de un prejuicio percibido, sentido, de los del campo, ¿sí? Con respecto a los de la ciudad. Entonces, claro, cuando el esfuerzo es un esfuerzo paternalista, cuando acá dice Fanon que hay esfuerzo de las élites, ¿no? Dirigido hacia las masas rurales, pero claro, es que las élites van a las masas rurales tratándolos y haciéndoles sentir que son incivilizados, que son bárbaros, que son incultos, y lo tratan de modo paternalista, ¿no? Les acarician la cabecita, y claro, ¿qué va a hacer el campesino, el indígena? Lo va a rechazar, no importa que le vengan a traer internet, agua potable, no les importa, que lo que quieren es que los traten con dignidad, no con paternalismo condescendiente, ¿sí? Entonces el indígena, el campesino, percibe eso, obviamente, y rechaza esos esfuerzos paternalistas que tienen una discriminación simbólica detrás, ¿no? Un poco más adelante dice Fanon, los campesinos, que también de alguna forma son colonizados, obviamente, porque recordemos, los colonizadores organizaron en sus colonias a un campesinado petrificado y detenido en el tiempo, que vive de una tradición que se ha mantenido bastante inalterable, desde la época de la colonia hasta la actualidad. Entonces, digamos, tanto los intelectuales como los campesinos están colonizados, ¿no? Tanto los intelectuales de la ciudad como los obreros de la ciudad, como los de los partidos nacionalistas surgidos en los centros urbanos, como los campesinos, están colonizados en distintos niveles y de distintas maneras. Entonces dice Fanon, los campesinos colonizados viven en un medio tradicional cuyas estructuras han permanecido intactas, mientras que en los países industrializados, en los países industrializados, es ese medio tradicional el que ha sido agrietado por los progresos de la industrialización. ¿Qué está diciendo acá?
que los países industrializados y también los centros los centros urbanos y las capitales de las colonias que quieren seguir el camino de los países industrializados ya no conservan una tradición, y esa tradición se ve agrietada por los progresos de la industrialización, porque la industrialización rompe con la tradición cultural, con la memoria histórica, con los lazos sociales, rompe con todo eso la industrialización. Per Polanyi, en este libro que les mostraba antes, explica que la industrialización ha sido impulsada por las élites, sobre todo económicas, de tal manera que han causado un trauma en las sociedades, tanto del campo como de las grandes ciudades. Fueron procesos traumáticos, ¿sí? Eso hace que, por ejemplo, también Rodolfo Kusch diga que los grandes centros urbanos de las capitales latinoamericanas cambian su mentalidad cada 10 años. ¿Y eso qué hace? Que se favorezca el individualismo, que se favorezca el emprendedurismo, la creencia en un capitalismo de la competencia, ¿sí? Y que se piense que el campo, con sus tradiciones más o menos, digamos, fijas, signifique el atraso para ellos, ¿no? Cuando en realidad en el campo, bueno, podrá haber atraso tecnológico, científico, pero sigue habiendo un avance en cuanto a los lazos comunitarios, porque en el campo se ve mucho el lazo comunitario, el lazo social, el lazo humano, ¿sí? El campo funcionan mucho mejor las cooperativas, por ejemplo, ¿no? Y hay cooperativas indígenas, hay cooperativas campesinas. Bien, sigue diciendo algunos fragmentos más que habla sobre esto Fanon, ¿no? Dice, en el seno del proletariado, en el centro, ¿no? En la esencia del proletariado, embrionario, ¿no? de las colonias, encontramos los comportamientos individualistas, ¿sí? Al abandonar el campo, los campesinos sin tierra, ¿no? Aquellos que se ven forzados a desplazarse a la ciudad, constituyen el lumpenproletariado. Y ese lumpenproletariado se dirige hacia las ciudades, es decir, del campo a las ciudades, y se amontonan en esos barrios miserables de la periferia y tratan de infiltrarse en los puertos y las ciudades creados por el dominio colonial. El campesino que se queda en el campo, ese es el que nombramos recién, el que se va del campo a la ciudad y queda como no se puede integrar porque no hay trabajo para todos, queda en el lumpenproletariado. Pero después está el campesino que se queda, y ese campesino que se queda, dice Fanon, defiende con tenacidad sus tradiciones, ¿sí? Y en la colonia, el campesino representa el elemento disciplinado cuya estructura social sigue siendo comunitaria, ¿sí? En el campo, el individuo se borra ante la comunidad. Por eso los campesinos desconfían del hombre de ciudad. El hombre de ciudad es considerado por los campesinos como un tránsfuga, son traidores, son vendidos, ¿no? Quieren vivir como europeos no siendo europeos, sabiendo que jamás van a ser europeos también, pero bueno, no dejan de quererlo, no dejan de desearlo. Entonces, dice Fanon, nos encontramos en presencia de la clásica oposición entre el campo y la ciudad. Es la oposición entre el colonizado, excluido de las ventajas del colonialismo. Este parrafito es clave. Dice, es la oposición entre el colonizado excluido de las ventajas del colonialismo y el que se las arregla para sacar partido de la explotación colonial. ¿Quiénes son los que se las arreglan para sacar partido de la explotación colonial? Y esos emprendedores, empresarios que están en los grandes centros urbanos y que se logran beneficiar un poco de eso, ¿no? Por ejemplo, el que después va a fundar grandes cadenas de supermercados que le compran la papa, la batata, la papaya, la piña, todo, ¿no? El aguacate al campesino a precio de miseria, pero él después se hace rico con sus cadenas de supermercado. Eso es aprovecharse de la explotación colonial, de la estructura colonial, ¿sí? Sí, y ahí, por ejemplo, uno creo que se da cuenta que siempre cuando va a donde los artesanos o a tiendas pequeñas pide un descuento, pero cuando va a las tiendas, a los moles, paga sin dar comentarios, ¿no? Sí, claro. Y de hecho también pasa que esos emprendedores se van a las periferias, le compran los aguayos y los elementos artesanales a precio de miseria a los indígenas o a los campesinos o los artesanos de la periferia y los llevan a sus lujositos puestitos en los shoppings
¿no? De las grandes ciudades, como Lima, como Bogotá, ¿no? Como La Paz, como Buenos Aires, a precios con un amplio margen de ganancia, ¿sí? Y cuando a veces el campesino, el indígena le dice, se aviva y le dice, no, yo te lo voy a vender 3 veces más caro ahora, ahí dice, estos indios tan pretenciosos están atentando contra el comercio interno del país. Entonces, ¿qué hacen? No le compran. ¿Y qué pasa? Al campesino se le echa a perder lo que cosechó, ¿sí? Y al artesano, bueno, no se le echa a perder nada, pero como vive al día, no puede aguantar más de 2 o 3 días sin pelear el precio hasta que tiene que volver a vender a precio de miseria, ¿no? Y el otro, para que no se le pudran todo lo que cosecha, se ve obligado a tener que vender, porque si no, el usurero citadino no le va a comprar, sabiendo que el usurero citadino, si bien no es ultramillonario, y puede bancar 20, 15 días, un mes y medio, 2 meses como mucho, tiempo que no puede esperar el indígena y el campesino, sin vender el producto de sus manos, ¿sí? Entonces ahí aparece el avivado, ¿no? Que saca partido de la explotación colonial para obtener alguna ventaja, ¿no? Explotando a sus connacionales, sus coterráneos, etc. Bien, otra cosa que dice Fanon es la siguiente, dicen, volviendo a hablar de los partidos políticos, ¿no? Que no logran implantar una organización en el campo, porque son incompetentes, porque están formados para crear partidos políticos de grandes ciudades, de metrópolis de países desarrollados, industrializados. Entonces vienen acá y no tienen ni idea cómo organizar el campo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Lo siguiente, creen, dice, en la posibilidad de imprimir un impulso a la nación, los partidos políticos, cuando todavía pesan sobre sus propios países las mallas del sistema colonial. No van al encuentro de las masas, no ponen sus conocimientos teóricos al servicio del pueblo, sino que tratan de organizar a las masas según un esquema a priori. ¿Cuál es ese esquema a priori? Bueno, es que parten de la teoría que no se condice con la práctica, ¿no? Y la teoría describe a un sujeto emprendedor occidental industrializado que no existe en Latinoamérica. Eso es intentar trasladar un esquema a priori a las masas, ¿no? Tratan a un campesino como si fuesen, ¿no?, un emprendedor de una ciudad industrializada de una potencia mundial. Y obviamente que no son igual, porque no le han dado la ocasión para que se ponga a la par tampoco, ¿no? Entonces los tratan con desprecio. Y ahí se desata, de alguna manera, en todo esto, dice Fanon, los jefes tradicionales del campo, de las comunidades indígenas, etcétera, son ignorados, a veces son molestados, ¿no? Y la historia de la nación futura, ¿sí?, o aquellos que quieren llevar la nación hacia el futuro, pisotean, dice, con singular desenvoltura las pequeñas historias locales, es decir, la única actualidad nacional, ¿sí? Cuando habría que insertar armónicamente la historia de las aldeas, la historia de los conflictos tradicionales de los clanes y las tribus, en la acción decisiva para la que se llama al pueblo, ¿no? Entonces hay que empezar a escuchar, hay que empezar a oír, hay que empezar a conocer las historias locales, la historia de la aldea, la historia de los conflictos tradicionales entre clanes y tribus, pero todo eso el citadino lo ignora y se va y se molesta a los jefes tradicionales que son ignorados, ¿no? También al mismo tiempo. Eso genera, de alguna forma, una suerte de reacción, de rebeldía, una insurgencia incipiente por parte de los campesinos hacia la ciudad, y ahí viene donde se desata, dice Fanon, los primeros movimientos de represión policíaca, ¿sí?, y sobre todo arresto de dirigentes, ¿sí?, que mal o bien van al campo y quieren llevar el progreso al campo de mala manera, digamos, pero ahí empiezan a ver los colonizadores una especie de peligro de insurgencia incipiente. Entonces hay represión policíaca, hay dirigentes que son arrestados, ¿no? Y ahí es donde las masas populares toman un primer momento de conciencia, ¿sí? Y cuando creían que el citadino era un traidor, era un tránsfuga, era un vendepatria, empieza a ver que ese tránsfuga vendepatria, mal o bien, quería el progreso de la nación, era nacionalista, y empieza a ver cómo es reprimido el campesino
empieza a ver cómo es reprimido el citadino, ¿no? Y cómo los dirigentes de esos partidos nacionalistas son arrestados. Entonces las masas populares, dice Fanon, finalmente deciden intervenir y empiezan a completar la acción de los partidos nacionalistas a partir de primeros movimientos insurgentes, más o menos organizados, aunque no del todo, ¿sí? Entonces lo que primero se ve es que la metrópolis, con sus influencias que todavía continúan estando, reprimen a los partidos nacionalistas, ¿sí? Esa represión es vista por los campesinos y los campesinos deciden tomar acción, porque el campesino es emocional. El campesino es reaccionario, ¿sí? El campesino es pasional también, ¿no? Y es espontáneo. Entonces, cuando ve una injusticia, reacciona contra ella, ¿no? Entonces, a pesar de las diferencias internas, el campesino se alía a los citadinos, ¿sí? Para poder rechazar al colonialista, ¿no? Porque mostró las garras el colonialista. Bien, ¿qué empieza a pasar ahí? Empiezan a haber recuerdos, se empiezan a evocar recuerdos. ¿Qué recuerdos? Los siguientes, dice Fanon. El recuerdo del periodo anticolonial permanece vivo en las aldeas. Las mujeres todavía murmuran al oído de los niños las canciones que acompañaron a los guerreros que resistían a la conquista. A los 12 o 13 años, los pequeños aldeanos conocen el nombre de los ancianos que asistieron a las últimas insurrecciones, y los sueños en los aduares, en las aldeas, no son los sueños del lujo o de éxito del comerciante, ¿no? En los exámenes de los niños de las ciudades, sino sueños de identificación con tal o cual combatiente, con tal o cual guerrero, ¿sí? El relato de cuya muerte heroica hace brotar todavía hoy abundantes lágrimas de emoción, ¿sí? Se empieza a gestar todo eso, ¿sí? Ese es un germen revolucionario espontáneo. Cuando se empieza a percibir todo eso, los colonizadores empiezan a utilizar medios y estrategias colonialistas. Responden, ¿no?, a todo eso. ¿Cuáles son esos medios y esas estrategias? Dice Fanon: arrestos múltiples, propaganda racista intertribal, ¿sí? Creación de partidos a través de individuos desorganizados que no se incorporaron a los sindicatos campesinos, a los sindicatos obreros, propios del lumpenproletariado, ¿no? Aquellos desclasados, ¿sí? Fíjense que son estas las principales artilugios y estrategias del colonialismo para fomentar la división local, ¿no?, dentro de las colonias, que todavía somos colonias, ¿sí?, en muchos sentidos. Entonces, insisto, arrestos múltiples, eso lo estamos viendo ahora en Bolivia, lo vimos en los estallidos de Chile, en los estallidos de Colombia, lo seguimos viendo en las manifestaciones populares en Plaza de Mayo en Argentina, ¿no? También hay propaganda racista intertribal, ¿no?, como decíamos, ¿sí? Eso lo vemos, cada uno le pone el ejemplo actual que existe en el lugar de donde vive, ¿no? Y también hay creación de partidos, creo que Charo comentaba que en Perú, en cada nueva elección aparecen partidos nuevos. Bueno, esos son los intentos por parte de fuerzas coloniales de crear partidos con elementos que todavía quedan desorganizados, ¿sí?, con elementos que no logran todavía incorporar los partidos nacionales, ¿sí?, y se presentan como nacionales, pero no lo son financiados por capitales extranjeros, o por partidos, o incluso son filiales de partidos extranjeros. Si uno empieza a seguir la ruta de dónde vienen las financiaciones de esos partidos, seguramente va a encontrar financiamiento de partidos de derecha de Estados Unidos, de Europa, etc. Entonces, acá pone un ejemplo, Fanon, pero de África, ¿no? Dice, un ejemplo es el Partido de los Desheredados de Madagascar, dice, ¿no? Que cuando es creado, fomentado por los colonizadores, le brinda el pretexto a los colonizadores, el pretexto legal, para mantener el fetichismo del orden, ¿no? En contra de los insurgentes, de los revoltosos, de los revolucionarios y subversivos, ¿sí?, que atentan contra el interés de la nación, que quiere progresar, que se quiere industrializar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a percibirse, ¿sí?, esa siembra de la cizaña, y el pueblo se lanza, dice Fanon, a la insurrección generalizada, ¿sí?, con su causa de la liberación nacional. Cuando aparece ese lanzamiento a la insurrección generalizada, cuya causa fundamental es la liberación nacional, ya
las estrategias del colonialismo y los medios del colonialismo dejan de ser los tibios arrestos, la propaganda, crear partidos con elementos que no se pudieron organizar, sino que va lisa y llanamente y directamente, ¿sí?, al bombardeo, ¿sí?, de la aviación colonial, dice, ¿no? Eso en la historia colombiana se ve mucho, ¿sí?, donde las élites que vienen de épocas de terratenientes del siglo XVII, del siglo XVI, ¿no? Yo les contaba y bueno, me respondía un poco a eso Paloma, diciendo, ¿no?, que el abuelo de alguna candidata actual a presidente no es de hace 500 años, pero el tema es que el abuelo viene de un linaje de terratenientes de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, ¿sí?, que después deriva en principios del siglo XX, ¿sí?, en presidente, allá por los 40, creo, 50, y empieza a bombardear con instrumento militar norteamericano, en alianzas con Norteamérica, empieza a bombardear a los campesinos, ¿sí? Y ese linaje llega hasta una candidata presidencial, bueno, que ahora ya quedó fuera de la contienda, ¿no? Pero que se manifestó en alianza con el candidato de ultraderecha que quedó, que es supuestamente un outsider, alguien nuevo, como Milei, igual, se presentó igual que Milei, le compró el paquete discursivo de campaña a Milei. Dice, yo soy alguien que nunca ha estado en la política, vengo de afuera, soy un empresario exitoso, exactamente igual que Milei. Hay que dolarizar la economía, hay que recortar el Estado, exactamente lo mismo, calcado, es a paquete cerrado se ha comprado el discurso, ¿no? Bien, entonces, claro, ahí vienen ya pasamos directamente a los bombardeos, ¿sí? Cuando aparecen los bombardeos concretos, yo no sé si Perú y Bolivia han tenido una historia parecida, pero Colombia los ha tenido los bombardeos, ¿eh? Son históricos los bombardeos. A lo largo de décadas, en todo el siglo XX, ¿sí? No fue un año, un presidente, fueron muchos presidentes que han bombardeado el campo. Y el candidato ultraderecha actual, que va a ir a la segunda vuelta a definir la presidencia, promete volver a los bombardeos. Sigue siendo la misma lógica colonial, ¿sí? Diciendo que con estos bárbaros no se puede, hay que exterminarlos, ¿sí? Palo y a la bolsa, ¿no? Entonces, bueno, dice, y esto le explica Fanon, él habla todo el tiempo de África, todo el tiempo, habla de Kenia, habla del Congo, habla de Madagascar, pero es exactamente la misma lógica colonial que funciona en Latinoamérica, ¿sí? Entonces viene ese bombardeo. El bombardeo lo que hace es, dice Fanon, exacerbar la rebelión, ¿sí? Porque se empieza, cuando el campesino es bombardeado, ¿sí?, porque reclamó sus derechos de forma insurgente, de modo armado, bueno, al recibir el bombardeo después se despliega la rebelión, no es que se contrae, se achica, se acobarda, no, se despliega la rebelión. Eso pasó exactamente con el abuelo de Paloma Valén, con Guillermo León Valén, que en alianza con Norteamérica bombardea a los campesinos insurrectos, ¿sí?, que se llamó la Operación Marquetalia, ¿sí? Si quieren busquen después de eso. Y exactamente cuál fue el resultado de la operación Marquetalia para bombardear la Marquetalia, que era una zona de campesinos insurgentes. Luego de bombardear eso, ¿sí?, ¿qué pasó? ¿Se rindieron los campesinos? No, no se rindieron, se reforzaron y ahí surge las FARC. Las FARC surgen de un bombardeo. Quiere decir que las políticas de mano dura lo único que hacen es recrudecer la violencia y envalentonar todavía más a los campesinos que ya ni siquiera ya son campesinos, empiezan a volver guerrilleros revolucionarios. Y surge las FARC. Las FARC surgen de ese bombardeo contra la Marquetalia, ¿sí?, por parte de la derecha colombiana, en alianza con Norteamérica. Segunda cosa es que empiezan a resurgir en el campo, obviamente, las tradiciones guerreras. Vuelven a surgir las tradiciones guerreras, ¿sí? Y hay una organización y toma de posición de los campesinos en las montañas y comienzan las guerrillas. Eso lo explica Fanon y pasó tal cual del libro en Colombia. Es exacta, es el calco. E insisto, Fanon no está hablando de Colombia, Fanon está hablando de África, pero pasa igual, ¿sí? Los que están en Perú, en Bolivia y en otros lados encontrarán o no paralelos, pero yo los encuentro exactos, los paralelos en Colombia, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? El colonialismo se asusta, ¿sí?, y recrudece la guerra
o empieza a negociar, ¿sí? Hay dos caminos, y alterna todo el tiempo el colonialismo: guerra, negociación, guerra, negociación. Eso en Colombia, ¿dónde se ve? Política de mano dura, bombardeos, y después políticas de paz, de negociación. Y ahora vuelven las políticas de guerra, ¿no? Las propuestas de políticas de guerra, y son cíclicas, y se repiten una y otra vez, ¿no? En el mientras tanto de todo esto, ¿qué hacen los partidos nacionalistas? Bueno, error tras error, tras error, tras error, ¿sí? ¿Cuáles son los errores? Primero, piden, ¿sí? O rezan que la suerte insurgente, campesina, continúe. Dicen, nosotros no proponemos la lucha armada, pero ellos la quieren hacer, está buenísimo, y creemos que los bombardeos de la derecha, podríamos decir, no los van a matar, ¿sí? Pero bueno, eso es pedirle a la suerte que continúe. Se ponen en neutrales, ¿no? Segundo error, no organizan la insurrección, no aprovechan para organizar esa insurrección. Dejan que la insurrección siga con un movimiento espontáneo que no tiene organización de fondo, ¿sí? Y los partidos nacionalistas tienen el conocimiento para organizar la insurrección, pero no lo organizan. Tampoco politizan a las masas, es decir, no la organizan ni desde las armas, y tampoco la politizan, que sería lo mismo que organizarla desde la conciencia política. Tampoco proponen un objetivo claro a la insurrección y permanecen neutrales. Todos esos errores cometen los partidos nacionalistas, ¿sí? Por timoratos, por tibios, por cobardes, ¿no? Entonces los cuadros políticos, dice Fanon, se recluyen en las ciudades y dan a entender al colonialismo que no tienen nada que ver con los insurgentes, o se marchan al extranjero, ¿no? Se van al exilio, ¿no? Y después de toda esa represión, dice Fanon, ejercida sobre las masas rurales, hay un arreglo entre el colonialismo y los partidos nacionalistas. Y entonces se vuelve a acrecentar, dice Fanon, la incomprensión y la clásica, digamos, contradicción que hay entre el campo y la ciudad. Fíjense que estoy relatando movimientos cíclicos, ¿sí? Que parece un cuento chino de nunca acabar. Y uno dice, pero esto ya lo vivimos. ¿Cómo podemos caer 1000 veces en lo mismo? Bueno, porque no conocemos la historia y nos condenamos a repetirla, ¿sí? Como se le atribuye la frase a Ortega y Gasset, ¿no? Entonces sigue diciendo, los campesinos se muestran entonces reticentes a las reformas de estructura propuestas por el gobierno, así como de las innovaciones sociales, obviamente porque los miran con desconfianza, aunque sean objetivamente progresistas, porque precisamente los responsables actuales del régimen no han explicado los objetivos del partido, tampoco han explicado la orientación nacional, hacia dónde pretenden orientar a la nación, y tampoco han explicado los problemas internacionales, etc. Entonces quieren que de buenas a primeras los campesinos, que no están interiorizados, ¿no?, en la teoría política, en la orientación, ¿sí?, tecnológica o productiva de la nación, que no están interiorizados en la problemática internacional, geopolítica, pretenden que los entiendan de un momento para el otro. No, de lo que se trata es de llevarles esa instrucción, esa educación primero, para que después puedan estar más aptos para recibirte las reformas de estructura que se proponen y las innovaciones sociales que se proponen, ¿sí? Pero fíjense que hacen todo mal los partidos políticos. ¿Por qué? Porque quieren gobernar Latinoamérica como se gobierna Europa. Esa es la síntesis, ¿no? Y entonces, a la desconfianza de los campesinos, a la desconfianza que los campesinos abrigan hacia los partidos nacionales durante la etapa colonial, le sigue una hostilidad semejante en la etapa nacional, cuando ya se declaró la independencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los servicios secretos colonialistas siguen vigentes, ¿sí? Que no se han disuelto después de la independencia, llegan inclusive, a crear dificultades a los jóvenes gobiernos, ¿sí? Es decir, siguen teniendo líneas de acción las metrópolis que colonizan, ¿sí? Y dice Fanon, esta es una de las razones por las cuales se escucha frecuentemente que en los países subdesarrollados hace falta cierta dosis de dictadura, ¿sí? Ya lo hemos escuchado muchas veces acá, desde el Plan Cóndor hasta acá, ¿sí? Con las dictaduras del 70 en toda Latinoamérica financiadas por la CIA y el Tesoro norteamericano. Sigue diciendo, es el caso, por ejemplo, de ciertos gobiernos que mucho tiempo después de la independencia, fíjense, ahí estoy hablando de Guillermo León Valencia, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Mucho tiempo después de la independencia nacional, consideran al interior del país como una región no pacificada donde el jefe de Estado y los ministros no se aventuran, salvo con motivos de maniobras del Ejército Nacional. Decime, Camilo, si eso no es tan conocido en Colombia, ¿sí? Sí,
Total. O sea, la famosa Colombia profunda, ¿sí? Donde los presidentes y los ministros jamás van, y la única manera en la que van es a través del ejército. Siempre ha pasado eso, ¿no? Entonces, dice Fanon, los jóvenes dirigentes no vacilan en decir hace falta el garrote si se quiere sacar al país de la Edad Media, ¿no? Tan conocido por nosotros todo esto. Bien, después termina pasando que hay momentos en los que los países colonizados, aunque Profe, estén formalmente independizados, sí, Margarita. perdón que lo corte, me vino los comentarios de mi compañero, que justamente yo por tratar de darle otro lado de vista, digamos, le comentaba que qué pasa si los campesinos quieren vivir tranquilos en el campo, con sus tierras, con sus temas. Y la verdad es que creo que en alguna noticia escuché y la gente comenta que dependemos de la gente del campo, porque ellos son los que nos dan la alimentación y todo eso. Y también mi amigo comentó que, bueno, queremos un lugar democrático, pero la democracia no está sin la educación. Y hablamos también del libro de la granja de Orwell, ¿no ves? Que en una parte yo ahí noté que una idea era educar a todos, pero hay algunos que simplemente no aceptaban o no querían educarse, digamos, porque tienen otros intereses, pues, ¿no? Entonces, ajá, y es así como que medio, no hay conciencia de simplemente aceptar o tener la tolerancia con las personas y respetar las decisiones, ¿no? De todos los lados. Claro, o sea, respetar la decisión de otra forma de vivir, de otra idiosincrasia, de gente que no le interesa tener éxito, ser millonaria, hacerse un nombre, sino simplemente lo que dice Kush, ¿no? En el curso de los sábados, el mero estar, ¿sí? Ajá. La mentalidad típica del pensamiento indígena y popular en Latinoamérica es la del mero estar. Es la del tipo que, o la mujer que es pescador. ¿Cuántos peces necesita para hoy? 5. Listo, pesca los 5 peces, lo come él o ella y su familia, y después se tira a la sombra de un árbol a mirar el atardecer. ¿Sí? Y no le interesa como el comerciante citadino, no, pesqué 5 y vamos por 10, y pesqué 10, vamos por 20. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿No? Está esa ambición, ¿no? Y al mismo tiempo creo que la gente se corrompe o como esa idea de que queremos ser como la gente de Europa o de otros lados, que del estar rápido, eso yo lo veo en mi trabajo, por ejemplo. Todo el tiempo todo es todo tan rápido y ahorita justamente estoy en esas de ser popular en el trabajo y yo prácticamente estoy en un cargo del almacén que controla el stock que manejamos. Entonces, las consultas vienen a mí para ver qué podemos abastecer y qué no, pero a veces yo también necesito un tiempo, no lo puedo hacer todo tan rápido. Entonces, bueno, estoy ahí un poco en la rueda de las ratas con el trabajo, pero sí trato de respetar estos tiempos donde simplemente no quiero estar de como que en esa rapidez de la oficina y estoy ya como que en un cargo de mando medio, digamos, porque manejo 3 personas y podría pedir más porque las responsabilidades están. Sin embargo, digo, merece porque al tener más responsabilidad tengo que también ceder mi tiempo que quiero ya ocupar en otras cosas. Entonces no quiero entrar en eso. Y yo valoro y rescato a la gente del pueblo, que el trabajo es más pesado y creo que así pensando, creo que ellos igual de alguna forma planifican en su contexto porque conocen sus tierras, el tema de la siembra, de cómo controlar, o sea, tienen una forma de planificar igual, tampoco es que estén ahí sin hacer nada, ¿no? O sea, creo que son como que un poco más calmados, algo así. Claro, o sea, no tienen tanta desmesura de ambiciones usureras y mercantiles, ¿no? Tienen otras prioridades, tienen otra forma de vivir, otra idiosincrasia, otra cultura, bueno, que yo creo que es propia de Latinoamérica. Por eso también hay tantos conflictos entre el campo y la ciudad latinoamericana, ¿no? Entre esa burguesía de clase media emprendedora y el indígena
el criollo, el campesino, etcétera, ¿no? Por eso hay tanta diferencia y hay tanto desentendimiento. Bien, en torno a todo esto, en todo este vaivén, en todo este ciclo que estamos describiendo, ¿sí? Hay un momento, dice Fanon, en el que a veces un partido nacional logra una suerte de unanimidad, ¿sí? Nacional, unanimidad territorial, ¿no? En Argentina ha pasado eso, por ejemplo, aunque yo no esté de acuerdo con muchas cosas del peronismo, el peronismo ha significado eso, ¿no? Fue un partido nacionalista que logró la unidad nacional, ¿sí? Pero cuando eso pasa, explica Fanon, y eso pasó en Argentina en la década del 40, ¿sí? Las élites oligárquicas, con la ayuda logística, tecnológica y económica de las metrópolis colonialistas, empiezan a multiplicar trabas, a multiplicar los complots, a multiplicar la desestabilización para dividir nuevamente al país. En Argentina eso, en la década del 40-45, con Perón, derivó, perdón, 45-50, derivó en el golpe militar hacia Perón, que fue un golpe promovido por las oligarquías, con el concurso de potencias extranjeras, ¿sí? Y condenó al exilio a Perón, ¿sí? Y lo que termina pasando es que el colonialismo empieza a negociar con los supuestos más razonables, dice Fanon. Los razonables son los que están alineados con los intereses de Trump, por ejemplo, con los intereses de Gran Bretaña, de Portugal, de lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, los colonizadores o los imperios colonialistas empiezan a negociar con los más razonables, con los comerciantes, con los emprendedores, con los que quieren supuestamente el progreso y qué sé yo, y empieza a favorecer a esos locales. Y los locales lo que hacen es proscribir los partidos rivales, ¿sí? Y, por ejemplo, ha pasado eso que se ha declarado, por ejemplo, en Argentina, ilegal al peronismo durante mucho tiempo, durante más de una década, ¿sí? Décadas incluso, tengo que revisarlos. Y sucede eso, ¿no? Se van al exilio, al extranjero, o directamente los partidos rivales que son proscriptos o condenados como ilegales y se persiguen con la fuerza militar, se van al campo, ¿sí? Desde el campo, otra vez, intentan organizar a las masas campesinas y empiezan a tener fe otra vez en la espontaneidad del campo. Pero de nuevo, como tienen esa matriz occidental, organizan como si fuesen a un citadino, a un campesino, ¿sí? Y la espontaneidad falla. Cuando la espontaneidad falla, empiezan a intentar tener fe, dice, ¿no? Esos partidos proscriptos en los sindicatos progresistas de la ciudad, pero que como los sindicatos progresistas de la ciudad son un eco de la metrópoli, también vuelven a fallar, ¿sí? Y en el interín de todo eso, las masas rurales vuelven a quedar aisladas de todo, ¿sí? En el sentido de que son vistas siempre por los partidos nacionalistas o por los poderes metropolitanos colonialistas como simple fuerza bruta que se puede instrumentalizar. Así se ve siempre al campo, así se ve siempre a los indígenas, así se ve siempre al lumpenproletariado, ¿sí? Y claro, la liberación nacional no se puede limitar solamente a la agitación de los obreros, porque eso ya sabemos que también fracasa. Y otra vez se busca la instrucción y la organización del interior del país, del campesino, ¿sí? Pero otra vez la vieja burguesía y oligarquía nacional usa la fuerza militar, la fuerza policial contra los obreros, ¿sí? Bien, y es un cuento como de nunca acabar, explica Fanon, ¿no? Cuando los partidos son proscriptos y se van al campo y fracasan, sin embargo descubren algo, dice Fanon. ¿Qué es lo que descubren? Lo siguiente. Los que se van al campo, exilados, digamos, ¿no? Proscriptos, declarados ilegales, insurrectos, subversivos, ¿no? Por los nuevos poderes que se consolidan en la nación, ayudados e instrumentalizados por la colonia, por los colonialistas, y se van al campo, aunque fracasan, descubren algo. Descubren, dice Fanon, que las masas rurales no han dejado de plantear jamás el problema de la liberación en términos de violencia, es decir, de lucha armada, de recuperación de la tierra en manos extranjeras, de lucha nacional, de insurrección armada. Y ahí todo se simplifica, dice. Esos hombres descubren, los hombres de la ciudad que se van al campo, descubren un pueblo que conserva intactos sus valores morales, su lealtad a la nación. Descubren un pueblo generoso, dispuesto al sacrificio, deseoso de entregarse, impaciente y de un orgullo
de piedra, dice. Descubren, ¿sí?, que el encuentro entre los militantes de la ciudad y esas masas campesinas agitadas puede producir una mezcla detonante de inusitada fuerza, ¿sí? Y las masas entonces conducen a los dirigentes a precipitar las cosas. La lucha armada se desata otra vez. Ya la lucha armada se había desatado en la época colonial, ahora se desata en la época de la independencia, en la época nacional, ¿sí? Se vuelve a desatar. Ciertos partidos políticos, entonces, cuando se desata, ¿no?, la insurrección, esa insurrección desorienta a los partidos políticos y dice, esos partidos políticos de la ciudad, en alianza con los colonizadores, comparten el optimismo de los colonos y se congratulan o se autofelicitan por encontrarse fuera de toda esa locura barbárica, ¿no?, que según se dice, será reprimida en forma sangrienta. Y otra vez, ¿no?, el ciclo de la violencia, el desprecio por los campesinos, ¿sí?, la imposibilidad de crear una unidad nacional, una alianza interclasista, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué aparecen? Tanques blindados, aviones, ¿sí?, que además tampoco aportan los éxitos esperados, dice. Y en el seno dice, en el seno mismo del pueblo opresor se escuchan voces que llaman la atención sobre la gravedad de la situación, ¿sí? Y empiezan a aparecer otra vez conflictos y conflictos y conflictos. Para ir sintetizando, ¿no?, y para ir cerrando. Se llega a la conclusión, entonces, de que es necesario, dice Fanon, de que los extranjeros se vayan, ¿sí? Y empiezan a ganar la batalla, de alguna forma, ¿sí? Porque esas rebeliones insurgentes que hacen que, ¿no?, como dijimos recién, los tanques blindados y los aviones no aporten el éxito, el éxito esperado, ¿sí?, genera un triunfo. Hay una batalla ganada por el campo, ¿sí?, y la revolución, aunque todavía no ha ganado la guerra, ¿sí?, por la independencia definitiva. Cuando hay esa batalla ganada, esa insurrección primera, se siente como una especie de unidad nacional y popular, que es un germen, ¿no? Pero, obviamente, siempre las fuerzas coloniales se repliegan, se reorganizan, se actualizan y desencadenan una nueva ofensiva enemiga, ¿sí?, donde los revolucionarios, que son localistas, porque ahí cuando el campo se rebela y hace la revolución, en esa primera medida, esa revolución es localista. ¿Por qué? Porque el campesino tomó posición en el campo, defendió cada territorio, especifica Fanon, y como el ejército, ¿sí?, brindado por los colonizadores a las oligarquías locales no alcanza a hacer frente a la lucha en cada una de las montañas, en cada uno de los valles, en cada uno de los pueblos, en cada una de las tribus, colapsa, ¿sí? En ese colapso parece que hay una victoria. En esa victoria se logra una incipiente unidad nacional y popular germinal. Pero ¿qué pasa? Esas fuerzas coloniales se repliegan, como les decía, para desencadenar una ofensiva enemiga de alguna manera adaptada a esa lucha de guerrilla localista. Y obviamente esa ofensiva colonial tiene resultados, ¿sí? Y le gana en una primera instancia una batalla que tampoco define la guerra. ¿Por qué? Porque ahí lo que va a pasar es que los revolucionarios localistas, dice Fanon, ya dejan o abandonan la mentalidad localista y empiezan a organizar lo que se conoció después en la década del 70, por lo menos en Latinoamérica, como la organización de la guerra de guerrillas, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la guerra de guerrillas? Que ya el revolucionario no defiende un terreno localmente, ¿sí?, sino que tiene otra configuración, que tiene las siguientes características. En la guerrilla o en la guerra de guerrillas, dice Fanon, la lucha no es ya donde se está, sino donde se va, ¿sí? La guerra de guerrillas es una guerra móvil, es una guerra de focos, no es una guerra de defiendo esta montaña, defiendo esta aldea, defiendo este río, no, ya no es más así. La guerra de guerrillas es la actualización, es la respuesta, ¿sí?, a la contraofensiva de los colonizadores, ¿sí?, y empieza a ser una lucha que no es donde se está, sino donde se va. Y cada combatiente, dice, lleva a la patria, ¿sí?, en guerra entre sus manos desnudas. Las tribus se ponen en movimiento, los grupos se desplazan, cambiando de terreno. Ninguna posición estratégica
ninguna posición estratégica es privilegiada. Es decir, si tienen que abandonar una aldea, la abandonan. Si tienen que abandonar una montaña, la abandonan y se van a otra y se desplazan, se mantienen en movimiento, ¿no? Para desorientar a las fuerzas militares. Dice, con toda su técnica y su capacidad de fuego, el enemigo da la impresión de embrollarse y hundirse en arenas movedizas. Es la conocida guerra de guerrillas, las que fomentó, por ejemplo, el Che Guevara. El Che Guevara fomentó, instruyó, capacitó para guerras de guerrillas de focos, ¿sí? Mientras tanto, dice Fanon, los dirigentes de la insurrección comprenden que hay que enseñar a los grupos instruidos, adoctrinarlos, crear un ejército y centralizar la autoridad. Y los dirigentes que habían evadido la atmósfera vana política de la ciudad, de la politiquería de la ciudad, ¿no? La politiquería que denuncia Del Espriella, ¿no? En Colombia, esos dirigentes redescubren la política, otra política, como medio de intensificar la lucha y de preparar al pueblo para la dirección lúcida del país. Es decir, ya no hay que organizarse en una guerra de guerrillas únicamente, sino hay que, mientras se hace la guerra de guerrillas, hay que instruirse para estar preparados para poder gobernar bien el país cuando se logre tener la victoria, ¿no? Por ejemplo, como pasó en Cuba, ¿no? Por ejemplo. Después fue un desastre la experiencia, ¿no? Pero la idea que se tenía era esa, era una idea programática ya, ¿sí? Y otra vez, dice Fanon, el enemigo modifica su táctica, ¿sí? Pasa de nuevo de la mano dura a lo siguiente, dice, a la política brutal de represión, el enemigo une oportunamente los gestos espectaculares de relajamiento, ¿no? Las maniobras de división, la acción psicológica, intenta aquí y allá, y con éxito, revivir las luchas tribales utilizando los provocadores, haciendo lo que se llama la contrasubversión, ¿sí? No solamente con eso, sino también con prebendas, con oro, con dinero, con impunidad, ¿sí? De esa manera obtiene los servicios de colaboradores vendepat, ¿sí? Y dice Fanon que el comportamiento de los enemigos, de los colonizadores, se empieza a matizar, se humaniza, dice, se llegará inclusive a introducir en las relaciones entre colono y colonizado tratamientos tales como señor o señora, se multiplicarán las cortesías, los cumplidos. Concretamente, el colonizado tiene la impresión de asistir a un cambio, o sea, parece que al fin nos van a tratar bien, pero hay un problema, ¿no? Hay un problema en torno a todo esto. Es que otra vez hay que empezarle a explicar al pueblo, ¿sí? Cuál es el objetivo nacional, que no se deje engañar por las seducciones de supuestos buenos modales de los colonizadores, ¿sí? Ya casi terminando, un poquito más adelante dice Fanon, las formas brutales de presencia del enemigo pueden desaparecer perfectamente, ¿sí? Esa desaparición espectacular se revela como un aligeramiento de los gastos del ocupante y una medida positiva contra el despilfarro de fuerzas. ¿Por qué? Porque ahorran recursos, ahorran dinero, de alguna forma, en armamento militar, en gastos, etcétera, y empiezan a practicar la política de seducción de los buenos modales, vamos a hacer negocios, te vamos a dar estos beneficios, ya no vamos a hacer mano dura, pero todo eso es como una especie de encantamiento, ¿no? Y dice al respecto de todo esto, Fanon, que la servidumbre, cuando comienzan esas estrategias, se hace más discreta, pero más total, y se empieza a evidenciar una ley histórica concreta, dice Fanon, que es que ciertas concesiones, ciertas negociaciones, ciertos ablandes, ¿no? Que tienen las políticas encantadoras de los colonizadores, en realidad se transforman en nuevas cadenas, ¿sí? ¿Por qué? Porque te prometen el progreso haciendo que recortando el Estado, te prometen el progreso haciendo fracking, diciendo petróleo, divisas para todos, ¿sí? Negocios para todos, y en realidad no es para todos. Pero encantan serpientes, son encantadores de serpientes, ¿no? Y con esto terminamos. Finalmente sucede que ciertas capas de la sociedad, dice Fanon, no desean renunciar a sus privilegios o intereses, y es ahí donde van a empezar a colaborar, ¿sí? Obviamente con las potencias extranjeras, con las potencias colonas, y por eso empezamos a tener elecciones en la región fuertemente polarizadas, ¿sí? Como decíamos al principio. En el centro del país más rico votan
a las élites privilegiadas, pro mercado, pro capitalismo, pro imperios colonizadores, mientras que en las periferias, que tienen un poco más de conciencia de clase, de conciencia nacional, se votan a fuerzas que son más de izquierdas, que no vamos a decir que son santos, no vamos a decir que son siempre coherentes, pero por lo menos en el discurso, ¿sí? En el discurso, las izquierdas latinoamericanas son más acorde a los intereses de la región, mientras que los discursos de la derecha son abiertamente contrarios a los intereses de la región. ¿Qué beneficio podemos obtener de decirle a potencias militares que vengan a resolvernos los conflictos armados, que nos llenen de militares y de armamento y de armamento extranjero, nuestros propios territorios? Perdemos soberanía militar. ¿Qué interés benéfico para nosotros puede haber en que vengan empresas extranjeras a explotar los recursos nacionales, los recursos naturales de la propia nación? ¿Qué beneficio podemos llegar a obtener en esta región si tenemos políticos que dicen que van a pedir préstamos como los que ya pidió Milei, préstamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Tesoro norteamericano, digamos, siendo que si le quedamos debiendo a potencias extranjeras, esas potencias extranjeras van a ser nuestros acreedores y por tanto nuestros dueños, nuestros dominadores, porque le debemos a ellos, ¿sí? Por eso es tan importante la diferencia entre deuda nacional y deuda extranjera. La deuda nacional es mucho menos nociva para la nación porque es deuda soberana, es deuda en moneda nacional. Cuando uno pide un préstamo al extranjero, ya pierde soberanía económica, entonces perdemos soberanía militar, perdemos soberanía territorial sobre los recursos, perdemos soberanía económica y nos lo venden como si fuese beneficioso para nosotros, ¿sí? Bien. Y cierra Fanon diciendo lo siguiente, en definitiva, ¿no? Solo la violencia ejercida por el pueblo, violencia organizada y aclarada por la dirección, permite a las masas descifrar la realidad social, le da la clave de esto. Sin esa lucha, sin ese conocimiento en la práctica, ¿sí? de armarse, de lucha armada y de organizarse políticamente, no hay sino carnaval y estribillo, ¿no? Que podríamos decir, no hay sino pan y circo, ¿no? Mundiales, Black Fridays, ¿sí? Himnos nacionales que le permiten después a las élites decir firmes por la patria, Dios, patria y familia, ¿sí? Entonces, llegamos a la conclusión de que en estas colonias que somos, por ejemplo latinoamericanas, un mínimo de readaptación, algunas reformas en la cima, una bandera, un himno nacional, ¿sí? No alcanzan, porque allá abajo la masa indivisa, siempre medieval, continúa su movimiento perpetuo de exploración, ¿sí? Entonces no alcanza una mera modernización, no alcanza con que nos hagan cantar el himno, no alcanza con que nos hagan decir, ahora que arranca el mundial todos estamos unidos. No es así, digamos, que no nos engañen, porque si no, insisto, no va a haber verdadero conocimiento para una verdadera liberación. Va a haber solamente carnaval y estribillos de himno, nada más. Que cantamos ingenuamente y seguimos oprimidos, seguimos colonizados, seguimos explotados, seguimos estafados. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno. Creo que hemos hablado largo rato, creo que estamos cansados, ya son altas horas de la noche. Además me he extendido casi media hora más, así que yo creo que los libero de este rato para que vayan a descansar, a cenar, a organizar un poco el día de mañana y ver también si pueden organizarse estos días la agenda para poder dedicarle tiempo a la lectura, que es importante y es indispensable. Y bueno, como dice el meme, ¿no? No hay que dejar que la vida nos viva, hay que vivir la vida, ¿sí? Y para eso, como decía San Agustín, hay que organizarse, ¿no? Porque dice, mantén el orden, dice San Agustín, dice, mantén el orden y el orden te mantendrá. Entonces hay que hacer un orden, hay que abrirse un espacio, digamos, dentro del trajín de los días, dentro del trabajo, dentro del cansancio, dentro de lo quemado que estamos, para poder leer, aunque sea media horita cada día, si hacemos el compromiso, después se va haciendo cada vez más. Así que bueno, los invito a eso y nos estamos viendo la semana que viene, seguimos la charla por el grupito de WhatsApp, ¿sí? Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Un abrazo gigante y nos vemos viendo cómo evoluciona Latinoamérica y sus elecciones también, ¿no? Que Muchas gracias. lo vamos a analizar desde acá. Un abrazo grande. Ok, saludos. Igual, profe. Chao. Buenas noches. Saludos. Profe, chao. Hasta luego.